Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a abordar el tema de la nueva administración pública y voy a dar un breve contexto en relación a estos temas para poder tener un hito en relación a los pensadores clásicos y a los pensadores modernos y cómo hoy se percibe esa nueva administración pública. Recordemos que Jean Bodin pues genera ya en Francia un estudio en relación a la soberanía, a la universalidad y al derecho como elementos sustantivos transversalizadores, por un lado de la categoría de Estado y por el otro de la propia administración pública, en donde esa soberanía debería recaer como poder absoluto y perpetuo en la República, a través de la propia administración pública y las gestiones que se relacionaran con el Estado. En el caso de Charles-Jean Bodin, también de origen francés, su trabajo está enfocado ya en la parte del derecho público y en su caso también del derecho constitucional, en donde se genera un nuevo elemento que también tiene un origen derivado de estas revoluciones de orden social, en donde precisamente se caracteriza ya no solo el derecho privado y las interacciones, sino también la parte del derecho público como un elemento constitutivo conformado por el Estado y por otro lado por la administración pública en relación también al propio derecho constitucional y da origen a estas características de orden sociológico que hoy tenemos de manera muy importante en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, el alemán von Stein, que es un pensador intelectual del siglo XIX, pues ya hace unas aproximaciones en relación al conocimiento científico y también ya no solo al derecho público, sino al derecho administrativo, ya enfocándose precisamente a esta categoría de estudio de la administración pública, hoy de la nueva administración pública, que tiene su antecedente en la ciencia de la administración pública. Entonces se genera esta nueva vertiente con von Stein, derivado del derecho de orden administrativo, con una característica científica, que se pueda evaluar, medir, mejorar cada una de las acciones que involucran al Estado y en consecuencia a la propia administración pública. Asimismo, tenemos a Frederick Taylor, que recordemos, él es un precursor de los Estados Unidos, en donde es conocido como el padre de la administración científica. Sus aportes básicos en relación a la administración tienen que ver con esos principios vinculados a la administración científica, como la planeación de orden científico, con elementos estadísticos, de riesgos, prospectiva, pero también con elementos de ejecución que permitan evaluar desde esta perspectiva metodológica y procedimental con un enfoque científico las diferentes circunstancias que van dando lugar a los pasos del proceso de orden administrativo, como el propio Frederick Taylor lo refería, en el caso del proceso que se encuentra vinculado a la planeación, a la organización, en su caso la dirección y por supuesto al control de todo lo que antecede. En ese mismo sentido, ya dentro de los propios contemporáneos y haciendo un marco de referencia con los pensadores clásicos, con algunos de ellos, pues lo que tenemos es que George Frederickson, ya en los Estados Unidos, identifica de manera general campos de la administración pública, incluso genera teorías dentro de la administración pública y sistemas de gobierno multinivel, como lo tenemos, por supuesto, a nivel federal, estatal y municipal, pero ahora con no solamente la parte del federalismo, sino la parte de la administración pública y cómo se debe vincular y asociar. Él tiene algunos logros importantes, como fue el fundador del Journal of Public Affairs Education, el famoso JPAE, pero también fue fundador y editor en jefe del Journal of Public Administration Research and Theory, del JPART, que precisamente pues lo que se trata de hacer es investigación vinculada con la administración pública y qué es lo que se tiene que estar instrumentando para dar mejores resultados. En ese mismo sentido,
George Frederickson, inicia este concepto de la nueva administración pública o explica desde diferentes perspectivas, no propiamente lo inicia, sino más bien explica, y él contribuye de manera muy importante con los elementos previos que ya he referido a definir la propia administración pública y contestar preguntas básicas que podemos hacernos: ¿qué es la administración pública y cuáles son esos objetivos que pretende lograr la administración pública, y sobre todo la filosofía que se tiene que estar desarrollando? Pues por supuesto que en el campo de la educación ahora tenemos pues diferentes tipos de especialidades, al igual que en el campo de la salud tenemos también diferentes tipos de especialidades médicas, en enfermería, administración, contabilidad, y esto va dando lugar a una complejidad dentro de la propia administración pública. En el caso, por ejemplo, la policía, bueno, pues tiene que tratar y procurar que se cumpla la ley en el orden público, en el orden social, en relación a estas características de la propia administración pública, de la nueva administración pública o de New Public Management, como se puede referir en el caso de inglés. En el caso del propio Frederickson, tiene una filosofía pública en donde refiere que esta administración clásica pues básicamente se enfocaba en la parte de la eficacia y la economía, lograr los resultados y tratar de reducir los costos. Ahora la nueva administración pública conserva un enfoque diferente en donde lo que vemos es también la economía, la eficacia, la eficiencia, pero aparte la equidad en relación a la distribución de los recursos, a la entrega de servicios de salud, a la entrega de servicios de educación. Hoy vemos, por ejemplo, en relación a esa equidad, a esa filosofía, que pues existen rampas para personas con capacidades diferentes, pero también existen lactarios en donde las mamás pueden ir precisamente a proveer para sus hijos la leche. Entonces tenemos ya ahora este concepto de equidad en donde son diferentes tipos de circunstancias, y ese es uno de los ingredientes que puede dar esta modificación a la nueva administración pública, en donde pues se hacen una serie de preguntas desde la administración clásica pasando a la administración contemporánea y ahora en la nueva administración pública. Por ejemplo, que ahora pues se debe de fomentar el servicio con una equidad y una perspectiva de orden social, como los ejemplos que ya me he referido, y también esta parte de equidad social incorpora componentes como la participación. Esta equidad social es una expresión que abarca un conjunto de preferencias de valores desde el diseño, la organización y en su caso el estilo de la propia administración, que pretende con esos elementos legales, con esos presupuestos y las instituciones, dar certeza a esta característica como expresión inacabada, por lo menos hasta el día de hoy, en el contexto de la propia aplicación de la administración pública o de la nueva administración pública. Ahí entendemos hoy que esa equidad social exalta la igualdad en los servicios. ¿En cuáles? Pues en los de educación, todos tener acceso a la educación a los diferentes niveles, como hoy lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número en el artículo número 3, no en el cuarto es de la salud, y también, bueno, estos elementos vinculados al cuarto constitucional que tiene que ver precisamente con brindar servicios de salud a toda la población, y eso, como hemos comentado, complejiza la propia administración pública porque su objeto, que es el beneficio social, pues se ve ampliado de manera muy importante en estos contextos para lograr precisamente esta categoría de análisis que estamos realizando y vinculando con la nueva administración pública denominada equidad social. Ahora, esta nueva administración pública responde o debería responder con una buena administración, con unos buenos resultados que puedan ser medibles: reducción de la pobreza, incremento en elementos preventivos vinculados a la salud, reducción de casos de hipertensión arterial, reducción de casos de diabetes, por ejemplo, en el contexto de la población, aplicando políticas de orden preventivo que permitan generacionalmente ir modificando estos elementos con las intervenciones programadas de la administración pública, hoy denominada nueva administración pública, por un contexto histórico principalmente y evolutivo que ha tenido esta disciplina.
Ahora, recordemos que la definición de administración tiene que ver con el conjunto de funciones que se realizan para gobernar. Desde la parte de la organización, la planeación, la dirección, el control, enfocados por lo menos a la administración pública como esta función para realizar la gobernación, para realizar un adecuado gobierno y que se brinden los beneficios que la sociedad tiene hoy identificados dentro del propio apartado dogmático de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que pretende materializar precisamente a través de la administración pública. Recordemos también que en el caso de Alexander Hamilton, pues llamaba a la administración pública la energía en el Ejecutivo, la energía de poder construir, de poder generar políticas públicas que den certeza a una mayor equidad, a una mayor igualdad, a una mayor participación, a poder tener trabajo, a poder tener seguridad, una vivienda, hoy vivienda digna, han ido cambiando estos conceptos. Ahí pues entonces Alexander Hamilton refiere esta circunstancia de energía dentro del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que es llevado a la praxis en la administración pública. Ahora, esta administración pública tiende pues a realizar ciertos experimentos de orden pragmático que a veces dan buenos resultados, a veces dan resultados medianos y a veces dan malos resultados. Y también a modificar esas estructuras burocráticas para tratar de que los burócratas pues logren un nivel de profesionalización más alto, que al interior de las instituciones se logre generar una adecuada organización tendiendo a lograr esos objetivos, que por supuesto es tener una buena organización al interior de la institución, pero lograr de manera indefectible los resultados que se tienen vinculados a los objetivos estratégicos. Y hoy esas estructuras burocráticas van evolucionando y van modificándose, por ejemplo, de la parte central a la descentralización, en donde hoy se dan elementos de carácter evolutivo que permiten aplicar nuevas prácticas de gobierno, nuevas metodologías y nuevos procedimientos, como por ejemplo presupuesto base cero, presupuesto base resultados y algunas de las mediciones que se hacen al momento de estar evaluando, estar supervisando o incluso aplicar diferentes tipos de control, tanto controles duros como controles blandos, y vemos entonces que esas nuevas maneras burocráticas de desempeñar el trabajo pues van evolucionando con esta tendencia científica, técnica, que por supuesto también se encuentra relacionado con los elementos de carácter político para tratar de generar las energías y las fuerzas en los cursos necesarios y lograr aquellos objetivos pretendidos desde las propias políticas públicas o el Plan Nacional de Desarrollo. También tenemos la propia organización, la expansión de la responsabilidad de la administración pública, en donde ya no son solamente los elementos centrales, sino cada día se van teniendo mucho más necesidades y esas necesidades van cambiando, como por ejemplo pues el cambio climático, la contaminación, la propia corrupción, la impunidad. Son elementos que tienen que ser atacados, tienen que ser abordados con diferentes enfoques desde la perspectiva de la administración pública, que como ya comentaba y refería el propio Hamilton, pues que es la energía dentro del poder ejecutivo para lograr que esos recursos técnicos, humanos, materiales, financieros, etcétera, logren sus cometidos y vayan adecuadamente organizados. En ese sentido, recordemos un poco las diferencias. La administración pública clásica recalcaba en su momento el desarrollo y funcionamiento de las instituciones encaminadas a resolver problemas sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la administración pública fue centralizándose más bien en resolver problemas al interior para tratar de dar certeza a estos problemas sociales y se enfocó mucho en la temporalidad pasada a estar estructurando, reglamentando, poniendo lineamientos, manuales de organización con base en la propia organización interna, pero no se miró mucho los resultados que se daban. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en relación a este tipo de indicadores, como por ejemplo la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la propia capacidad de los sistemas de salud
para lograr que las personas tengan una mejor calidad de vida y en consecuencia una mejor expectativa de vida. Ahora esta nueva administración pública vuelve a retomar los elementos de la administración pública clásica, considerando los problemas, las posibles soluciones, tener una institución bien organizada en donde pueda fungir como un ente sistémico que dé resultados, por supuesto, a la luz de aquellos objetivos originarios o primigenios que tiene que ver con la propia misión y la visión institucional, para que esos métodos atiendan los problemas de orden social, hoy con esa visión que nos entrega la propia administración pública, la nueva administración pública. Hay tres grandes referentes que estamos obligados a compartir y a mirar en su caso, que son ensayos, son colecciones de administración pública en donde vale la pena detenerse y en su caso posteriormente ampliar cada uno de estos ensayos. El primero, referido de Toward a New Public Administration, de Frank Marini, que es un elemento central desde una perspectiva y una categoría de análisis de cómo esta nueva administración pública logra transformar en un efecto de beneficios sociales. La segunda, The Public Administration in a Time of Turbulence, de Dwight Waldo, que tiene que ver precisamente con la administración pública en tiempos de turbulencia, como lo vivimos en estas temporadas, con el COVID, con los elementos externos, con las invasiones, con las guerras, etcétera. Son ahora pues tiempos de que la administración pública tenga que estar dentro de la turbulencia externa de manera adecuada, funcionando de forma interna, pero que también, como sabemos, la administración pública tiene que ver con elementos no solamente internos, sino externos, que esa fue una de las características en donde se empezó a centrar solamente en la parte interna y hoy tenemos que vincular interno y externo. Y el tercer gran ensayo es el de Neighborhood Control in the 70s del propio George Frederickson, en donde son tres miradas ya en relación a esta nueva administración pública que nos invita, por supuesto, a la reflexión, al análisis, a la creación, a la adopción en relación a estos elementos que he mencionado y que son tres principales colecciones de ensayos que identifican precisamente a esta nueva administración pública. Y finalmente tenemos modelos básicos de la nueva administración pública o de la administración pública que han ido evolucionando. Mencionaré, los elementos centrales de cada uno de ellos, que es lo que permite diferenciar a uno del otro. Tenemos el primero, que fue el famoso modelo burocrático clásico, en donde los valores de este modelo burocrático clásico eran la eficiencia, la economía y la efectividad. Esos tres valores eran los que orientaban aquel modelo burocrático de orden clásico. El segundo modelo tiene que ver con el modelo neoburocrático, la nueva burocracia que hoy o que en su momento se establecía. Algunos países siguen con estos modelos todavía en relación a la racionalidad, la eficiencia, la economía y la productividad, porque recordemos que se involucraron empresas de orden público, como en el caso de México, que teníamos más de 2.500 empresas de orden público y ahora pues tenemos básicamente un poco más de 200. Se ha ido modificando esa visión de la administración pública a la nueva administración pública. En el caso del modelo institucional, pues aplica este modelo de carácter científico, de carácter vinculado a la ciencia, con una conducta de los burócratas de orden neutral, en donde el propio Dwight Waldo refiere que el servidor público o el burócrata no tiene que tener una visión neutral, sino más bien encaminada a resolver los problemas sociales. No podemos permanecer en la inactividad o solamente como observadores, sino tenemos que involucrarnos en resolver aquellos problemas de orden político. El tercer modelo es el modelo de las relaciones humanas, en donde se busca precisamente la satisfacción del trabajador, la superación del personal y la dignidad individual, que tiene que ver con estas características, precisamente que existan buenas relaciones humanas, y este modelo de administración pues se enfoca en esas características. Y finalmente el modelo de la elección pública,
en donde las opciones o elecciones de carácter ciudadano, de carácter colectivo, dan y generan igualdad de acceso a los servicios y a las propias competencias que requiere desarrollar el Estado, la administración pública, para generar, como ya he referido, aquellos beneficios de orden social como el derecho a la vida, la dignidad, la seguridad pública, la educación, los derechos políticos, la salud, el libre tránsito, etc. Tenemos todos estos elementos vinculados precisamente a este modelo. Y también puede haber, por supuesto, modelos híbridos dependiendo la evolución o el estadio en el que se encuentren cada uno de los países, de los estados o los municipios, y cómo se van conformando ahora estos nuevos elementos vinculados a la nueva administración pública. Ahora, como cierre, ya a manera de concluir, recordemos que la administración pública o la nueva administración pública, uno de los elementos centrales es fungir como acelerador para la transformación económica y social, conectando ciudades, poniendo transportes públicos, dotando de servicios de educación a las poblaciones para poder tener mayor investigación, mayor desarrollo, una mejor cohesión social, mejores niveles adquisitivos, menores niveles de inflación, etc. Y también que la propia administración pública deje de ser el conservador de un statu quo que a lo que se ha observado pues es que ha generado mayores niveles de pobreza, ha distribuido la pobreza, ha generado mayores concentraciones de riqueza y entonces no se da certeza a estos derechos fundamentales que tenemos integrados dentro de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y eso se cierra y se vincula con el concepto de Estado, servicio y la nueva administración pública, en donde estos tres elementos generan un sistema para procurar desde la perspectiva descriptiva, legal, jurídica, administrativa, estos beneficios que se pretenden lograr con esta relación de orden social en donde exista este gran principio que nos refería el propio Fredrickson vinculado con la equidad que ya fue comentada con antelación y que podría dar certeza como elemento cohesionador a que tengamos mejores servicios de orden público. Creo que esto nos permite reflexionar de manera importante en relación a la nueva administración pública, incorporando este pensamiento de los clásicos, de los contemporáneos, y hoy a esta nueva perspectiva en donde tenemos varios elementos que podrán ser discutidos con base en estas categorías que hemos descrito el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Continuaremos desarrollando los temas para que podamos vincular la importancia que tiene la administración pública. Muchas gracias y hasta pronto.